7:36 en la mañana. Diario El Telégrafo publica el día de hoy una noticia internacional que da cuenta que el Supremo venezolano investirá a Nicolás Maduro en su nuevo mandato. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convocó ayer al jefe de Estado Nicolás Maduro para investirlo mañana a las 14 horas como primer mandatario reelegido por obtener la victoria en unos comicios señalados de fraudulentos y no reconocidos por numerosos gobiernos. El presidente del máximo tribunal, Michael Moreno, dijo que el líder chavista no tomará juramento ante la Asamblea Nacional, es decir, ante el legislativo, como indica la Constitución, por encontrarse controlada por la oposición en desacato. El Parlamento dijo que no reconocerá la legitimidad de Nicolás Maduro desde este miércoles, cuando, según denuncia la primera magistratura del país, será, entre comillas, usurpada por el líder chavista tras unos comicios sin la participación de la oposición. El mismo diario El Telégrafo da cuenta, en otra nota internacional, que el denominado Grupo de Lima no reconoce el nuevo mandato en Venezuela. Mañana 10 de enero el presidente Nicolás Maduro asumirá un nuevo sexenio que los cancilleres del bloque regional califican de ilegítimo. Hemos solicitado la presencia y tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana un experto en materia internacional, el señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático, ex vicecanciller de la República, que ya está con nosotros. Embajador, bienvenido, buenos días. Un gusto de conversar con ustedes. ¿Qué debemos esperar de lo que va a ocurrir mañana en Venezuela? Bueno, ¿qué lectura tiene? Es prácticamente la culminación de una tragedia anunciada. Digo tragedia anunciada porque la reelección de Maduro está empañada por serias dudas. Dudas de fraude, dudas de falta de las libertades suficientes para una participación de todos los elementos políticos que existen en Venezuela. Y esto unido a la crisis por la que vive Venezuela, la crisis de los derechos humanos que existe en Venezuela, la crisis de los venezolanos que están saliendo del país. Se habla de que pueden llegar a más de 3 millones de personas, e inclusive en estadísticas de organizaciones internacionales se piensa que estos 3 millones pueden convertirse en pocos años en 8 millones de venezolanos que salen en busca de mejores días a los países vecinos, inclusive el Ecuador, que es un tema que nos estamos olvidando después de que en el inicio se armó toda una información muy grande sobre los miles de venezolanos que han llegado al país, que actualmente ya nadie dice nada. Tenemos muchísimos venezolanos en todas partes, uno va y se los ve. Obviamente que muchos de los venezolanos son gente honesta, gente trabajadora, pero también hay gente que no está dentro de los límites de respeto a las leyes, ni mucho menos de que contribuyan al desarrollo del país. Todo esto marca una situación dramática dentro de Venezuela, la falta de respetos humanos, la escasez de todos los productos necesarios para la vida y la hiperinflación. Esto de la inflación tiene ahora cifras que son muy difíciles de imaginar. En días pasados, un reportaje de la CNN nos informaba de que cada mes se duplica la inflación, es decir, que está llegando a niveles pues de millones al final de un año la inflación, porque es exponencial. Si tenemos que en un mes se ha duplicado, al mes siguiente se vuelve a duplicar. Eliminar ceros de la moneda pues no les ha servido para nada. Pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? A ver, en esa situación que usted dice, que usted señala, que usted evidencia, que usted advierte, ¿cómo se entiende que Maduro obtuvo 6.190.612 votos, equivalentes al 67.8%? Sí, esas elecciones, y lo recogió el portal BBC Mundo en su momento, registraron la más baja participación, o de las más bajas, en unos comicios venezolanos, con una participación del 46%, pero obtiene 6 millones de votos, pues, Maduro. Bueno, usted dice obtienen, viene la duda, usted duda de esa transparencia. Hay una falta total de transparencia, se habla de fraude, se habla de la falta de la libertad para que la oposición pueda expresar, para que todos los opositores tengan igualdad de oportunidades dentro del proceso electoral. Todo esto no es una situación que ha señalado uno o dos países. Usted ha mencionado el Grupo de Lima, que es un grupo de 13 países, aunque México en este momento está medio separándose del grupo, ¿no? Hay la Comunidad Europea, que también
no reconoce las elecciones de Venezuela, es decir, hay un movimiento internacional sumamente fuerte que piden unas elecciones dentro de parámetros de libertad, dentro de parámetros de transparencia absoluta que no se dieron en estas elecciones. Bueno, estamos en ese punto y yo quiero unir a algo. Acaba de reunirse el Grupo de Lima hace pocos días, este Grupo de Lima, en que el Ecuador todavía no participa. La posición del Ecuador es una posición que no la entiendo yo, obviamente. Hemos retirado embajadores de los dos países. Del Ecuador retiró no envió al embajador que tenía que enviar, que estaba nombrado. Venezuela en reciprocidad retiró a su embajador, es decir, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Venezuela están disminuidas, pero no es el resultado de esta disminución diplomática de la situación en Venezuela. Es simplemente el resultado de ciertas ofensas, de ciertas declaraciones hechas por altísimos personeros de Venezuela. Ministro de Comunicaciones. Le llamó mentiroso al presidente Moreno cuando habló de la cifra de venezolanos que habían ingresado al país. Seguimos pensando, el Ecuador sigue planteando de que se debe convocar a un plebiscito para ver si se ratifica o no se ratifica la elección de Venezuela, algo que no tiene ninguna acogida. Sigue pensando en que Venezuela tiene que manejarse a través del diálogo interno. Sí, es cierto, la situación de Venezuela tiene que ser resuelta por los venezolanos. Pero yo creo, ¿por qué vía si no hay una actitud de apertura ni del gobierno y claro, la oposición se ve reducida también? Obviamente que eso es así, pero a mí lo que lamento es que en la política internacional del Ecuador, que ha dado un giro bastante importante y se ha orientado a situaciones positivas que las vemos con agrado en el campo internacional, como aquella de que el acercamiento que se está haciendo hacia los Estados Unidos, nuestro mayor comprador, nuestro mayor socio comercial. Pero en el caso de Venezuela, seguimos todavía con una situación que no la entendemos, porque no tenemos una posición firme frente a lo que ocurre en Venezuela, que lo que está ocurriendo en Venezuela. La situación de Venezuela nos está afectando a los ecuatorianos. ¿Cuál debería ser la postura que adopte el Ecuador a través de Cancillería? El Ecuador tendría que ya integrarse al grupo de Lima. ¿Y desconocer la presidencia de Maduro? Desconocer, obviamente. Obviamente que teníamos que llegar a esa posición. Es una situación lógica de lo que está sucediendo en Venezuela. Debe hacerlo el gobierno ecuatoriano. A ver, traigo a colación una declaración reciente de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien ha señalado que el desconocer un gobierno significaría atentar contra el principio de no intromisión en asuntos internos de otro país. ¿Usted lo comparte esa visión? Bueno, mire, aquí hay una interpretación que tenemos que los ecuatorianos ser muy claros. El Ecuador es, hasta cierto punto, como país, el creador de la doctrina del Rol 2, que nos hemos olvidado. Desde la época de Correa seguimos olvidándonos de aquellos importantísimos planteamientos que se hizo. ¿Cuáles? Que es aquella de que la intervención en defensa de los derechos humanos, que está sobre toda consideración, no se considera intervención. La intervención de la comunidad internacional, me refiero, ¿no? Eso el Ecuador lo mantuvo, lo lanzó el presidente Roldós en Riobamba, ¿no? Y fue obviamente aceptado por varios países como una doctrina nueva, un avance dentro de la doctrina y defensa de los derechos humanos. Y ahora seguimos todavía que no se puede hacer porque intervenir dentro de otro país es contrario a la soberanía de ese país, cuando tenemos algo que es sumamente claro. En Venezuela no hay la menor duda de que no se respetan las libertades ni la totalidad de los derechos humanos, no se diga de los derechos políticos, ¿no? Que eso está muy claro. Hay pronunciamientos de gente que estuvo vinculada al chavismo durante todos estos años que ya empiezan también a alejarse de este proceso de gobierno que está liderando Maduro, precisamente por lo que usted acaba de señalar. Evidentemente que es así. Es decir, volviendo a señalar dentro de lo que debería ser la política exterior ecuatoriana, hay dos temas que están pendientes. Dos temas importantes que pesan. El que más pesa dentro de la política internacional ecuatoriana, que no se ha resuelto, es el tema que menciono con relación a Venezuela y particularmente con relación a la elección del presidente Maduro. Y hay otro tema que también queda por ahí, que muchos lo califican de una piedra en el zapato, es el tema Assange, que tampoco se resuelve, sigue el señor Assange
como huésped incómodo en nuestra embajada en Londres. A pesar de que se le ha impuesto un protocolo de comportamiento. Un régimen más o menos... se le pidió que saque al gato. ¿Se imagina un gato andando por una oficina sin poder salir? Y hablando de cosas, que se bañe es otra cosa que se le pidió, pero lo fundamental es que sigue dentro de la embajada. Cuando no resiste un análisis de que, en primer lugar, la concesión del asilo fue al margen de las normas internacionales. El asilo solamente procede para delitos políticos. El señor Assange estuvo acusado de delitos comunes, como es la violación, como es una violación, como es el acoso sexual. Eso ha quedado un poco de lado, porque el acoso sexual ya prescribió, y la violación, el gobierno que lo había llamado a declarar, que es el gobierno sueco, también ha desistido porque no considera que tiene las facilidades para poder investigar luego del largo proceso. Le queda únicamente a Assange, en la parte legal, le queda simplemente el que él ha violado las normas del Reino Unido en cuanto a que violó su prisión domiciliaria y se fue a la embajada del Ecuador, que ciertamente es un delito menor que de acuerdo con las informaciones, pues la pena es sumamente pequeña, pero sigue en nuestra embajada bajo el pretexto de que si sale de la embajada va a ser tomado preso, va a ser enviado a los Estados Unidos y su vida corre peligro. Y ante esto yo tengo que ser sumamente claro, ni las leyes de los países respectivos de Inglaterra, de Suecia, que están involucrados, ni el convenio de la Unión Europea sobre derechos humanos establecen que se pueda exilar es decir, no exilar, sino repatriar a una persona a un país, ¿no? Extraditar a una persona que a un país en el que se le pueda aplicar la pena de muerte. En Estados Unidos la pena de muerte. Pero también hay otros factores que hacen que esto no sea la realidad. Assange no robó los documentos. El que robó los documentos fue Manning. Bradley Manning. Bradley Manning, que ahora es Chelsea Manning. Chelsea Manning. Se cambió. Y estuvo condenada a 30 años de prisión. El presidente Obama lo indultó a los 6 años. Entonces, estamos viendo que no existe el peligro con el que se quiso justificar el asilo de ¿Usted cree que el Estado ecuatoriano le debería retirar el asilo? El Estado ecuatoriano debería adoptar, a mi modo de ver, lo siguiente. En primer lugar, decirle, señor Assange, le vamos a retirar el asilo, salga por sus propios pies de la embajada, ¿no? O en su defecto nosotros pediremos a Esconaldear que lo saquen de la embajada. Eso pero la postura suya es que debería retirar el Estado ecuatoriano el asilo. Claro, tiene que retirarse el asilo. Y tiene que retirarse, además hay que empezar por retirarse el asilo, retirándole la nacionalidad que se le concedió al margen de todas nuestras leyes. Oiga, embajador, y de toda la legislación. ¿Y eso podría estar cerca? Digo, por los acercamientos que el gobierno de Ecuador ha tenido con los Estados Unidos, con Washington, y porque sabemos que está en trámite la concesión de un crédito del FMI, y el FMI a veces también pone condiciones de carácter político. Yo no creo que lleguemos a en esta trama a todas estas cosas, pero sí el hecho de que se le cambió las normas dentro de la embajada, en primer lugar, otro de la corruptela que se denunció y que nadie es culpable de haber gastado casi 6 millones de dólares en pagar protección para el señor Assange dentro de la embajada ecuatoriana. A mí me parece un absurdo pues imperdonable, que tiene que haber alguna norma para el gasto público. No se puede gastar así en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que el Ecuador ha cambiado la posición, es cierto, en cierto sentido, pero en lo fundamental, que es sacar al señor Assange de la embajada, está pendiente una resolución clara, una situación clara del gobierno ecuatoriano, que adopte una medida, pues decir, los asilos se retira, decirle, así como se concede, el país que concede tiene la facultad. Obviamente, les recuerdo el caso de un político ecuatoriano que se asiló en Panamá. ¿Cuál de todos? Hace muchísimos años. De ustedes deben recordar mejor que yo. Y el gobierno de Correa
consiguió que el Galo Lara. gobierno Galo Lara. que el gobierno de Panamá le retire el asilo. Es que es una concesión que está dentro de la soberanía y de las facultades de un país. De acuerdo. Permítame, tengo unos pocos minutos. Quiero pedirle una opinión a Marcelo Fernández de Córdoba en su conocimiento sobre los temas de la geopolítica y de la diplomacia. ¿Cómo ve usted el presente de América Latina? Tenemos a Jair Bolsonaro, que hace pocos días se posicionó como presidente de la República Federativa del Brasil. Tenemos a Macri en Argentina. Tenemos a Sebastián Piñera en Chile. Tenemos al gobierno peruano, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos hoy al presidente Martín Vizcarra. Tenemos la postura de Paraguay. Tenemos a Iván Duque en Colombia. ¿Cómo ve usted la reconfiguración geopolítica del continente? Bueno, en realidad, lo que usted ha marcado, se está viendo claramente que la ley del péndulo... Es exacto, a nivel político ya se empezó a aplicar. Se empezó a aplicar, es decir, de gobiernos de izquierda, izquierda moderada, extrema izquierda, en algunas partes pues hemos pasado a gobiernos de derecha con una gama también bastante amplia, ¿no? Y en realidad quedan realmente como gobiernos que se mantienen exactamente dentro del socialismo. Bolivia y Venezuela. Fracasado del socialismo del siglo XXI, Bolivia y Venezuela. Pero no creo que Bolivia haya fracasado ya. Bueno, en Venezuela... Bolivia tiene una situación económica muy interesante. En Bolivia la cosa es un poco diferente. Yo diría totalmente diferente si la comparo con Venezuela. Bueno, obviamente. Claro. El presidente Evo Morales ha aplicado normas que no corresponden exactamente a la figura del socialismo del siglo XXI. En algunos aspectos Morales ha sido muy pragmático. Exactamente. En algunos aspectos. Pero está dentro de la filosofía. Sí, de acuerdo. Morales, queda Venezuela, queda Nicaragua, en el caso de Centroamérica, y Cuba. Y Nicaragua y obviamente Cuba, que está un poco más alejada en el Caribe, ¿no? Pero hay un cambio y no solamente hay un cambio en América Latina, sino también hay un cambio en otros niveles. Tiene usted en Europa que también hay cambios fundamentales en un sentido o en otro sentido. La actitud de Bolsonaro, ¿cómo le ubica usted, doctor? Porque digamos, también como que es medio malo pasar de un extremo a otro, ¿no? O sea, de Chávez a Bolsonaro en Brasil, a Bolsonaro hay que darle el beneficio de la duda. En primer lugar hay que analizar algo que es fundamental en Brasil y que lo ha demostrado en los últimos años, que realmente existe un gran respeto a las instituciones. Y dentro de este gran respeto a las instituciones, la separación de poderes en Brasil ha surtido sus efectos. Le tenemos al presidente Lula en la cárcel. Y una cárcel no para 6 años, como aquí se le da muy suavemente al expresidente, ex vicepresidente Glass. Ahí está con 12 años, si no me equivoco, de sentencia de cárcel por corrupción. Entonces, hay que ver que el fenómeno político de Bolsonaro, uno de los fundamentos que le catapultan al poder, es precisamente la lucha contra la corrupción, es decir, esta gran corrupción que ha infectado toda América Latina y que en gran parte viene del Brasil, por el caso Lava Jato y por el caso de Brecht, que todos lo conocemos, ¿no? Marca una diferencia. Él acaba de iniciar el gobierno. Todavía las normas que ha dictado están por verse, es muy poquito tiempo para poder juzgar hacia dónde va, y tenemos que pensar que siempre, es decir, el aspecto fundamental, se ha creado una campaña internacional de miedo hacia Bolsonaro, ¿no? Pero tenemos que pensar lo que acabo de decir, Brasil es un país institucionalizado, es decir, existen normas fundamentales, separación de poderes que tendrá que respetarse y tendrá que manejarse dentro de esos límites. Ahora, la lucha contra la corrupción es algo fundamental, que es uno de los temas fundamentales, claro que tiene otros temas que más o menos preocupan a la comunidad internacional y que vamos a ver los derechos humanos, respecto a derechos humanos, la cuestión de las armas, la situación de determinadas minorías en el Brasil. Hay que ver qué es lo que ocurre respecto a todo, porque no nos olvidemos que en una campaña electoral se dice muchas cosas, pero ya en la práctica, la situación práctica es diferente. Para juzgarle realmente tenemos que dejar pasar, yo diría al menos unos 6 meses para poder saber algo. En 30 segundos para cerrar, me pide un oyente, Fernando López, que le pregunte si usted considera que hay gobiernos de extrema derecha en América Latina.
No sé si lo podemos ubicar a Bolsonaro en esa línea. O a Duque. Bueno, O a Duque en Colombia. A Bolsonaro se lo ha dicho que es de extrema derecha, ¿no? Y tiene planteamientos que son extremos. Ahora hay que ver que los aplique, qué reformas hace. Usted ha mencionado a Duque, también se lo ha querido calificar de extremísima derecha, pero también está moviéndose en parámetros un poco más moderados. Eso es evidente. Cuando existe en un país instituciones y separación de poderes, la cosa es sumamente diferente. Correcto. Embajador, gracias por Muy el amable, tiempo, por embajador. esos minutos. Gracias. Qué gusto verle. Un gusto de estar con ustedes. Gracias, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba.